Puede tomar su asiento. Dios le bendiga, iglesia, bendiciones para cada uno. Estamos hoy en este lugar buscando la presencia del Señor, buscando su rostro, amén. Y yo le voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Capítulo 6, a partir del verso 45. Vamos a estar en esta noche estudiando esta parte de Marcos y el pasaje paralelo que está en Mateo 14, que trata de la misma situación, amén. Y yo quiero que en esta noche, mis amados, prestemos atención porque vamos a ver cuatro principios importantes acerca de la oración que nos van a permitir orar de manera que nosotros podamos ver lo imposible. Amén. Orar de manera que nosotros podamos ver lo imposible. Y el pasaje que vamos a estar viendo es cuando Pedro caminó sobre las aguas. Amén. Porque le voy a decir algo, Jesús caminó sobre las aguas, pero Pedro también. Entonces dice Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Fíjense, aquí está el primer principio para una oración para conquistar lo imposible. Número 1, déjate guiar por el Espíritu Santo. Y esto lo hemos dicho, lo hemos trillado, se ha enseñado, usted lo ha escuchado muchísimas veces. Pero casi siempre en nuestras oraciones, cuando comenzamos a orar de acuerdo a lo que sentimos, a lo que necesitamos, de acuerdo a cómo nos sentimos, de acuerdo a lo que creemos que nosotros necesitamos en ese momento. Y tenemos que acostumbrarnos, tiene que ser un hábito para nosotros, que cada vez que nosotros comencemos a orar, nosotros le demos el primer lugar al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que nos guíe en medio de nuestra oración. Y fíjense que el Señor había estado predicando y luego de predicarle a la multitud, Él le dice a los discípulos que entren en la barca y que crucen al otro lado. Él les dio la instrucción. Los discípulos no se inventaron cruzar al otro lado. Él les dijo, súbanse en la barca y crucen al otro lado mientras yo me quedo aquí despidiendo a la multitud. Entonces, ahí vemos cómo es importante el seguir las instrucciones de Dios, el seguir las instrucciones del Señor, el dejarnos guiar, el hacer lo que el Señor nos dice que hagamos, el orar por lo que el Señor nos dice que oremos, el esperar por lo que Dios nos dice que esperemos, el creer por lo que Dios dice que creamos y no por lo que nosotros pensamos que tenemos que creer, que tenemos que esperar o que tenemos que orar. Sino que es importante que le demos lugar al Espíritu Santo y que sea Él dando las instrucciones, amén. Entonces fíjense, con una sencilla instrucción de Jesús, crucen, y ellos cruzaron. ¿Qué pasa cuando tú haces y tú tomas en cuenta al Espíritu Santo y caminas en esas instrucciones? Que tu éxito está asegurado, amén. Ellos cruzaron. Y dice que enseguida, fíjense, ellos cruzaron y dice que al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Jesús desde tierra, él había subido. Cuando vamos a Mateo 14, dice en el 24, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento les era contrario. Y dice que Jesús había subido al monte a orar y desde allá, desde el monte, él los veía.
Y entonces Jesús está viendo cómo la barca está siendo azotada por los vientos. Él está mirando cómo ellos, dice que remaban con gran fatiga. Remaban con gran fatiga porque el viento les era contrario. Es que cada vez que usted va a seguir las instrucciones de Dios, se va a levantar el enemigo contra usted. Cada vez que usted toma la decisión de orar por la voluntad de Dios en su vida, el enemigo se va a levantar y le va a traer pensamientos de que esa no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es aquella otra, aquella que tú habías pensado, que tú habías creído. ¿Me entiende? Entonces, ese principio tan importante que es dejarnos guiar por el Espíritu Santo para orar, no podemos descuidarlo, no podemos dejarlo de lado, no podemos dejar que nuestros sentimientos y lo que nuestra mente nos dice opaquen esas instrucciones de Dios, ese deseo de Dios de guiarnos. ¿Sabe que Dios desea guiarnos? Él desea darnos instrucciones y desea que nosotros caminemos en esas instrucciones. Entonces fíjense que dice en Marcos 6:48, dice, y viéndolos remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Los discípulos estaban esforzándose en cumplir la orden que el Señor les había dado. Ellos no se habían inventado un día de playa, ellos estaban cumpliendo la orden que el Señor les había dado. Y no solamente la estaban cumpliendo, dice que se estaban esforzando. Y Jesús veía eso. Jesús ve cuando tú te esfuerzas, cuando tú te fatigas porque te esfuerzas en hacer su voluntad. Cuando tú te fatigas orando, clamando, buscando su presencia, porque ya Dios te ha dado una palabra, ya Dios te ha dicho algo, ya Dios ha puesto en tu corazón alguna petición importante que no viene de ti, viene de Él. Y Dios sabe, y Dios ve cómo tú clamas, cómo tú buscas su presencia, cómo tú oras, cómo tú ayunas. Dios está viendo todo eso. Así como veía a los discípulos remar con gran fatiga, porque estaban siendo atacados en ese momento, amén. Y obedecer siempre va a traer oposición, siempre. Ahora, estamos obedeciendo las instrucciones de Dios. Estamos obedeciendo las instrucciones de Dios. Muchas veces nos acostumbramos tanto a pedir, nos acostumbramos tanto a poner nuestra mirada y nuestra necesidad, que como estamos tan apretados, estamos tan golpeados por la circunstancia, nos convencemos de nosotros mismos de que Dios quiere y que es la voluntad perfecta de Dios que nosotros nos concentremos en esa situación y que oremos por esa situación y nos olvidamos del resto del mundo porque estamos pasando una situación y bueno, es necesario que Dios me escuche, que Dios me oiga. Pero qué importante es hacer lo que Dios te manda hacer. ¿A usted no le ha pasado que usted está pasando una situación difícil, complicada, pero viene alguien y le cuenta un problema que es peor que el suyo? Y entonces usted siente la carga, usted se le olvida la carga suya. Y usted empieza a orar por esa otra persona, porque usted siente la carga de esa otra persona. Usted está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Usted está siendo guiado por el Espíritu Santo en medio de la oración. Y es tan importante ser guiados por el Espíritu Santo para que nuestras oraciones no lleguen al techo. Porque la palabra dice que Dios va a contestar las oraciones que están acorde a su voluntad. Pero no es voluntad de Dios que yo pida por mi situación. Claro que sí. Claro que es voluntad de Dios que tú pidas por tu situación, que tú pidas por tus problemas, que tú tengas tus propias peticiones. Pero deja que sea Dios el que te guíe en el tiempo. Deja que sea Dios el que te indique, el Espíritu Santo. Dice la palabra que Él nos guiará a toda verdad. Dice la palabra que el Espíritu Santo orará por nosotros. Y sabe que esa expresión por nosotros no significa que Él va a orar por mi petición. Significa que Él va a orar en mi lugar. Cuando estamos en medio de la oración y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y muchas veces comenzamos a orar en el Espíritu, comenzamos a orar en lenguas, a veces ni entendemos lo que decimos, el Espíritu Santo está orando en lugar de nosotros. Nadie más puede orar en lugar de ti, aparte del Espíritu Santo. Por eso es que a veces nos enfocamos y, hermanito, ore por mí,
hermana, ore por mí, hermano, ore por mí. Repartimos nuestras peticiones. Tenemos 7 hermanos y repartimos nuestras 7 peticiones y nos sentimos, bueno, ya tengo cubierto todo. Ya tengo cubierto todo, ya están orando por esto, por esto, por esto y por esto. Pero espérate, Dios quiere que tú ores. Tienes que esperar a escuchar la voz de Dios para ver a quién, por quién vas a orar. ¿A cuánto no les ha pasado que Dios los ha levantado en medio de la noche? A orar por alguien que tal vez usted tiene años que no ve y ni se acordaba de esa persona. Usted ni se acordaba que conocía a esa persona. Y Dios le pone, y eso es una orden que usted sabe que tiene que obedecer. Y usted se para rápido y comienza a orar, a interceder por esa persona. Y después con el tiempo se entera de la situación. Y usted sabe que esa noche, a esa hora, fue el Espíritu Santo el que lo levantó. A orar y a interceder por esa persona. Porque es importante entonces dejarnos guiar por Él. Recibir del Espíritu Santo lo que Él quiere entregarnos, lo que Él quiere darnos. Él quiere que nosotros colaboremos con Él en la oración. Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo es el que ora y nosotros colaboramos con Él. Colaboramos con Él, amén. Y fíjense que Jesús los veía a ellos fatigados, muy fatigados remando, luchando contra aquellos vientos contrarios. ¿Y qué hizo Jesús? En el verso, más a la 4ª vigilia de la noche, el verso 25, Marcos 6, 25, Jesús vino a ellos andando en el mar. Porque cuando Jesús te da las instrucciones precisas que tú hagas y tú las haces, Él no te va a dejar solo. Porque por el hecho de estar haciendo y siguiendo las instrucciones de Dios, el enemigo te va a atacar, pero Él no te va a dejar solo. Fíjese, no había amanecido. La 4ª vigilia es la última vigilia de la noche, entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. No había amanecido cuando ya Jesús dijo, y se apareció. Se apareció, dice que fue, este aire no me deja. Ciérralo ahí, por favor. Se apareció entonces en la última vigilia de la noche y se las apareció, dice, Jesús vino andando sobre el mar, andando sobre el mar. Fíjense qué tremendo. Y aquí viene el segundo principio. El primer principio, déjate guiar por el Espíritu Santo en tu oración. Que tu oración sea guiada, impulsada, motivada, revelada por el Espíritu Santo. Amén. Incluso cuando tú tienes un problema y una situación y tú vienes en oración, tú le dices, Espíritu Santo, ¿cómo yo debo de orar por esta situación? Entonces no vas a orar desde el sentimiento, no vas a orar desde la premura de la situación, vas a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como Dios sabe todas las cosas y tú oras en base a esa voluntad, a esa instrucción y a esa dirección, tú vas a tener respuesta de tu oración. Amén. Seguimos en Mateo 14, 26. Dice, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Fíjense, Jesús viene caminando hacia ellos en medio de aquella tormenta, caminando sobre las aguas. Nunca habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Y obviamente, en medio de aquella confusión, en medio de toda aquella situación, ellos se asustan y piensan que es un fantasma. Y se turban y dicen, un fantasma. Y dice la Biblia, y dieron voces de miedo. Ellos tenían miedo, tenían temor. Claro, ellos no se iban a imaginar nunca que Jesús los iba a ir a rescatar caminando sobre las aguas. Obviamente, se asustaron. Y cualquiera se turba con una escena así, cualquiera se asusta con una escena así. Sin embargo, pienso que es posible que ellos se hayan turbado porque ellos estaban tratando de resolver la situación por sus propios medios. Ellos estaban luchando contra aquellos vientos, luchando contra aquellas olas. Ellos estaban aplicando todos los conocimientos que tenían del mar,
Yo me imagino a Pedro diciendo, rema de esta manera, rema de esta otra, uno a popa, el otro a estribor. Yo me imagino a Pedro dando las instrucciones, porque él conocía el mar, ¿ok? Y conocía toda lo que se tenía que saber para poder manejar un barco, ¿ok? Entonces yo me imagino que una de las cosas que por las que ellos se turbaron es que ellos estaban tratando de resolver la situación ellos, bajo sus propios medios, solos. Y cuando tú estás concentrado en tu problema y estás concentrado en resolver la situación tú, todo lo que se te aparezca alrededor, tú lo vas a ver como un fantasma, porque no lo estabas esperando. Estás concentrado en tu situación, en tu problema. Tengo que orar por esto, tengo que resolver esto, tengo que hacer esto. Y cuando te concentras ahí, no ves a Jesús, no lo puedes ver. Y cuando la cosa se te pone difícil y ves que la oración no te está resultando, lo que nos da es miedo, nos da temor, porque pensamos que la situación va a ser mayor que nosotros y no vamos a poder salir de eso, amén. Pero sin embargo, Jesús fue hacia ellos. Jesús fue hacia ellos y les dice, cuando ellos dicen un fantasma, dice, no, soy yo, tengan ánimo. Él se identificó. Jesús se identificó, le dijo, epa, soy yo, no tengan miedo. Sin embargo, fíjese, este segundo principio enfoca tu oración en Jesús. No te enfoques en tu fuerza, no te enfoques en lo que tú conoces, no te enfoques en lo que estás sintiendo. Enfoca tu oración en Jesús. Ellos tenían que haber dicho, bueno, estamos en esta situación, este barco se va a hundir. Aquí el único que nos puede salvar es Jesús. El único que nos puede salvar es Jesús. De alguna manera Él va a venir. Y si ellos hubiesen pensado así, cuando Jesús se apareció caminando sobre las aguas, tal vez se hubiesen sorprendido, pero no se hubieran asustado. Porque Jesús se va a manifestar de las maneras más inusuales que usted no espera. Cuando usted está enfocado en su oración, dirigido por el Espíritu Santo, orando por una situación, enfocado en que el Espíritu Santo le dirige, el Espíritu Santo le guíe cómo orar, cómo enfrentar esa situación, usted va a enfocar su oración en Jesús y no en lo que usted sabe hacer. No como usted sabe orar, no como usted sabe ayunar, sino que usted va a enfocar su oración en Jesús y va a esperar la respuesta de Jesús. Usted va a estar esperando que Jesús se aparezca. Por eso es que no se va a asustar cuando se aparezca. No importa el modo o la situación que Él utilice para Él manifestarse. Usted va a decir, mira, venía por aquí, pero yo lo estaba esperando, porque yo tengo mi oración enfocada en Jesús. Eso fue lo que le pasó a los fariseos. Estaban esperando al Mesías, pero ellos estaban ensimismados en ellos, en sus leyes, en sus normas. Y cuando Jesús se apareció, lo vieron como un fantasma. Lo vieron como un fantasma que vino a tumbar toda la ley y a sacarlos y a quitarlos y a traer algo nuevo. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfocados en ellos. Por eso no reconocieron a Jesús. Entonces es importante que nuestra oración, segundo principio, enfoca tu oración en Jesús. Es lo más importante, amén. También sucedió con Juan el Bautista, ¿sabe? Después que Juan el Bautista reconoció a Jesús como el Mesías y dijo, este que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y yo bautizo en agua, pero Él bautizará en fuego y Espíritu Santo. El hombre tenía la revelación de quién era el Mesías. Pero estando preso en la cárcel, ya a punto de morir, le dice a sus discípulos, hey, pregúntenle si es Él o tenemos que esperar a otro. El hombre había tenido la revelación y de repente, en medio de aquella situación difícil que estaba viviendo, perdió el sentido. Perdió el sentido. Fue lo que le pasó a los discípulos. Estaban allí, Jesús me mandó a cruzar, yo estoy haciendo lo que Jesús me mandó a hacer. Yo estoy obedeciendo a Jesús, pero en medio de la situación, con los vientos huracanados y con toda la cuestión, perdieron el sentido por un momento. Y entonces estaban tratando de resolver como ellos podían resolver y no estaban esperando a Jesús. Por eso se asustaron, porque no lo estaban esperando a Él. Sin embargo, Jesús nunca nos va a dejar así. Él siempre va a venir en nuestro auxilio, amén. Él siempre va a venir
a traernos esa paz, ese consuelo. Y en medio de la oración, Él siempre va a venir por su gracia, por su misericordia. Va a venir a poner en nuestros corazones esa calma, esa paz. Hey, yo estoy al control. Epa, yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que te está sucediendo. No te he olvidado, no te he dejado solo, no te he dejado sola. Yo estoy al control. Él lo va a hacer, Él se va a aparecer, amén. De las maneras más inusuales Él lo va a hacer. Luego en el verso 28, ya Jesús se había identificado. Y en el verso 28 dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, ya Jesús había dicho que era Él. Fíjense, ya Jesús había dicho que era Él. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Qué era eso? ¿Era miedo o era duda? ¿Cuál de las dos era? ¿Dicen que era? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense lo que Pedro estaba pidiendo. Si Jesús se había identificado ya, ¿cómo Pedro podía tener dudas si ya Jesús le había dicho que era Él? Tenía miedo. El problema es que el miedo y la fe son excluyentes. Y el miedo es lo que te trae la duda. Ellos, cuando comenzaron a ver los vientos huracanados, comenzaron a tener miedo. Y cuando comenzaron a tener miedo, comenzaron a dudar. Pero la raíz es el miedo. Y el miedo es falta de confianza. Es falta de confianza, amén. Por eso es que este tercer principio, nuestra oración debe ser en fe y no en temor. Podemos estar pasando por una situación difícil, pero no podemos ir en oración con aquel terror y aquel miedo. Señor, ¿qué va a pasar? Señor, ¿será que lo vas a sanar? ¿Se va a morir? Señor, ¿será que me van a cerrar la empresa? Con aquel miedo no podemos orar así. Tenemos que ir en plena confianza, sabiendo que estemos pasando lo que estemos pasando, Jesús no nos va a dejar. Jesús no nos va a soltar en medio del mar y te va a decir: dale, defiéndete, tú no hay que nada, pues. Defiéndete tú. Jesús nunca va a hacer eso. Nunca va a hacer eso. Entonces esto es un tercer principio. Nuestra oración debe ser en fe y no por temor. Porque la fe excluye el miedo, ¿sabe? Pero el miedo excluye la fe también. Entonces usted toma una decisión, si va a creer o va a tener miedo. Porque si usted decide no creer, el miedo va a venir. El miedo va a venir, va a estar allí. Pero cuando usted enfrente el miedo con la fe, sí, no estoy negando la situación, no estoy negando la circunstancia, sí, es muy difícil, pero yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Entonces ahí la fe se levanta y opaca al miedo. Fíjense que cuando Jesús le dice: sí, ven, y lo llama y le dice: ven, y el Señor le dijo: ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas. O sea, cuando Pedro enfocó su mirada en Jesús, Pedro no pensó ni en las olas, ni en el huracán, no pensó en nada de eso, simplemente dio el paso, bajó de la barca y comenzó a caminar. Porque él dijo: si él, que está caminando sobre las aguas, me está llamando y me está diciendo ven, entonces yo puedo caminar sobre las aguas. Es así de sencillo. Si Jesús venció todo, y dice la Biblia que en Él somos más que vencedores, significa que yo puedo bajarme entonces de esa posición de duda, de esa posición de temor, de esa posición donde no sé qué va a pasar, donde no sé si Él me va a contestar, donde no sé si Él me va a sanar, si Él me va a levantar, no lo sé. De esa posición me levanto a una posición de fe. Ah, Señor, eres tú el que estás conmigo. Y como eres tú el que estás conmigo, yo me levanto en fe, yo me levanto en confianza, yo me levanto creyendo y sabiendo que tú vas a contestar mi oración y que tú no me vas a dejar así. Siempre digo, vamos a orar por sanidad y estamos orando por sanidad y estamos preguntándonos: ¿será que Dios lo va a sanar o no?
¿Será que es voluntad de Dios que él se sane? Hermano, es voluntad de Dios la sanidad. Es voluntad de Dios que las personas se sanen. Así de sencillo. Entonces tenemos que orar en fe y en confianza que la voluntad de Dios es que la persona se sane. Esa es la fe que yo tengo que tener. Amén. Dios tiene planes, Dios es soberano. Eso es un trato con la persona. Pero mi fe me dice que esa persona se va a levantar. Y yo no puedo poner de excusa la soberanía de Dios para justificar mi incredulidad. No, tú sabes, tenemos que esperar a ver si es la voluntad de Dios. Es que Dios es soberano. Y sí, Dios es soberano. Pero no puede haber un conflicto entre la soberanía de Dios y la fe. Eso no existe. ¿Usted cree? Yo me acuerdo, la pastora Zoraida decía: yo me muero con las botas puestas. Y se murió con las botas puestas. Porque hasta el último día ella creía que Dios le iba a levantar. Dios tenía su plan, Dios tenía su propósito, su tiempo en la tierra acabó. Amén. Pero ella se fue con fe. Ella se fue con fe. Amén. Y eso es lo importante, que nosotros mantengamos la fe en medio de la situación, porque si no tenemos fe, vamos a tener miedo. Vamos a tener temor, la duda va a entrar, y cuando usted ora con miedo y con duda, esa oración no pasa del techo. Porque Dios escucha las oraciones con fe. Dios no lo mueve que usted esté llorando. Escuche, mire, Dios no lo mueve que usted esté llorando. Señor, por favor, que el hombre no se vaya, Señor. Dios no lo mueve eso. No lo mueve. Dios no lo mueve. Señor, ¿cómo es posible que no tengo nada que comer? Y mira el vecino cómo tiene. Señor, a Dios no lo mueven esas lágrimas. Señor, no tengo en estos momentos, pero tu palabra dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor. Yo sé que tú me vas a proveer. Ahí es donde los ángeles se mueven. Ahí es donde Dios se mueve, porque los ángeles no conocen otra cosa que no sea fe. Y dice que los ángeles están a favor de los herederos de salvación. Yo no sé cuántos de ustedes usan el ministerio angelical. Hermano, escúcheme. Usted tiene un ángel asignado a usted, día y noche. Y aparte de eso, ese ángel puede pedir ayuda a otros ángeles en un momento determinado a favor suyo. A sus ángeles mandará que te guarde en todos tus caminos. Y si usted está orando, usted puede pedirle ayuda a los ángeles. Vamos a empezar a usar y a movernos en esa dimensión espiritual. No, es que yo quiero ver un ángel, pero es que si tú no crees, no los usa, no los llama, no los vas a ver nunca. Amén. Y en medio de la oración, los ángeles son importantísimos. En medio de la oración, no es que yo voy a agarrar al ángel mío sirviente, mira, ve para allá, haz esto, quítale allá, pon aquí. No, eso no se mueve así. Dirigidos por el Espíritu Santo. Señor, tu ángel está aquí conmigo. Ángel, ábreme camino. Ellos están a favor, dice, de los herederos de salvación. Todo lo que tenga que ver con la herencia de salvación, ellos van a abrir el camino. Yo oro. Mis hijas cada vez que salen, yo digo, ángeles alrededor de ellas, guardando y cuidando el propósito de Dios en ella. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No, Señor, que tú sabes que no pase por aquí. No, yo en esos detalles no me paro. Los ángeles saben lo que van a hacer. Te tiene que activar ese movimiento de los ángeles. Amén. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuarto principio. La única razón para que yo ore por las cosas imposibles es que yo quiera ir a Jesús. Es que yo le dé la gloria a Jesús. Es que yo espere en Jesús. No hay otra razón. No hay otra razón. Aquí lo dice claro. Y Pedro se levantó y Pedro caminó sobre las aguas. Mateo 14:29 dice: Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
No para decir, están viendo, yo camino sobre las aguas y ustedes no. ¿Viste? Es que yo oré, yo ayuné y Dios me oyó. Él caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Y esa debe ser nuestro propósito. No hay ningún otro propósito, porque siempre se trata de Él, no se trata de nosotros. Amén. Y tenemos que entender que no importa dónde estemos caminando, si en el desierto, si en las aguas, si en la tormenta, si en el mar de la felicidad, no importa dónde estemos caminando, siempre tenemos que ir a Jesús. Siempre tenemos que ir a Jesús. Amén. Entonces debemos de enfocar nuestra oración en su propósito, en lo que Él desea, en su carácter. Cuando yo enfoco mi oración en su propósito, Señor, yo voy a orar por las cosas que yo sé que son la voluntad de Dios. Yo voy a orar por los planes de Dios. Yo voy a orar por lo que Dios me mandó a hacer. Yo voy a orar por el propósito de Dios en mi vida. Yo voy a orar por el deseo de Dios. Entonces mi oración, si está dirigida en eso, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuáles son los deseos de Dios? Las almas. Deseo de Dios que mi familia se convierta. El deseo de Dios es que yo crezca en el carácter de Cristo y que el carácter de Cristo pueda ser formado en mí. Eso es deseo de Dios, eso es voluntad de Dios. Entonces yo puedo orar perfectamente por eso y tener la seguridad de que Dios lo va a hacer, de que Dios lo está haciendo y que lo seguirá haciendo. Amén. Entonces, principio número 1, déjate guiar por el Espíritu Santo. Siempre que tu oración se deje guiar por el Espíritu Santo. Número 2, enfoca tu oración en Jesús. Enfoca tu oración en Jesús. Número 3, que tu oración sea de fe y no de temor. Sea en plena confianza y no en temor. Y número 4, enfoca el propósito de tu oración. El propósito de tu oración es Jesús. ¿Cómo? En su propósito, en lo que Él desea y en su carácter. Señor, transfórmame. Yo necesito cambiar, Señor, porque tanta gente me lo dice que tiene que ser verdad. Y meto tanto la pata que tiene que ser verdad. No puedes orar así. Señor, necesito ser como Jesús. Vamos a ver, ¿qué hay en el carácter de Jesús que yo no tengo? Paciencia, amor, benignidad, dominio propio, templanza. Y yo comienzo entonces a orar por eso para que se manifieste en mi vida. En la medida que yo oro por eso, para que eso se manifieste en mi vida, van a comenzar a suceder cosas en mí. El Espíritu Santo que está guiando esa oración va a comenzar a abrirme los ojos y a mostrarme situaciones donde se presenta, donde estoy yo, donde de alguna manera yo manifiesto lo contrario al carácter de Cristo. Y cuando yo lo veo, cuando yo lo puedo ver, lo puedo entender, porque hay mucha gente que está autoengañada. Hay mucha gente que está convencida de que el problema son los demás y no ellos. Hay mucha gente que está convencida que los demás son los que son orgullosos y que ellos son humildes. Y resulta que es al revés. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Cuando el Espíritu Santo, en medio de la oración, que yo me rindo a Él, que yo busco su dirección, que yo hago una oración de fe, una oración de confianza en Jesús, que yo me enfoco en Jesús, el Espíritu Santo entonces viene y me dice: ve, este carácter que tú estás manifestando no corresponde al carácter de Jesús, porque Jesús es así y es así. Entonces, yo voy a trabajar contigo para que eso sea formado en ti. Entonces tú te abres y dices: es verdad, Señor, estaba equivocado. David decía: Señor, líbrame de los errores que me son ocultos, porque hay veces que no entendemos y el autoengaño es una de las peores cosas que nos pueden pasar. Por eso es que siempre tenemos que tener la conexión con Dios, siempre tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo, porque lo que yo no veo, el Espíritu Santo lo ve. Lo que yo no entiendo, el Espíritu Santo lo entiende. Lo que yo no sé, el Espíritu Santo lo sabe. Y dice la Biblia que Él me va a guiar a toda verdad. Y Él me va a decir, y Él me va a corregir, y Él me va a exhortar, y Él me va a enseñar. Y es la única forma que nosotros maduremos en el Señor.
es la única manera. Alguien le preguntó a alguien que qué era santidad. Le dijo, ¿qué es santidad para ti? Y un hombre de Dios le respondió y le dijo, santidad es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo forma a Cristo en ti. Eso es santidad. El proceso mediante el cual el Espíritu Santo forma el carácter de Jesús en ti y en mí. Santidad no es un estado. Santidad es un proceso. Fíjense que hay un verso en la Biblia que dice que el que camina, el que anda en santidad, por muy torpe que sea, dice, no se desviará. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que yo esté en un proceso de santidad no significa que no me voy a equivocar. No significa que no me voy a caer en un momento determinado. No significa que voy a hacer las cosas mal en un momento determinado. Pero como estoy en ese proceso de santidad, como estoy buscando a Dios, como estoy pidiéndole al Espíritu Santo que me guíe, que me dirija, como mi oración está enfocada en Él, entonces el Espíritu Santo me trae de vuelta y me dice, no te desvíes, es por aquí. Y entonces ese es el proceso que Él usa para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos ser maduros espiritualmente. Es la voluntad de Dios que tú y yo crezcamos. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nos quedemos como estamos. Pero ya yo he crecido mucho porque yo tengo tantos años en el Señor. Amén, has crecido mucho. Está bien, pero Dios no te quiere así. Dios quiere que sigas venciendo, que sigas avanzando, que sigas conquistando. ¿Por qué? Porque Él necesita entregarte cosas de otro nivel. Tú pasas por un proceso en tu vida y oras a Dios y ves la mano de Dios, cómo te respondió, cómo te levantó, cómo te transformó. No te puedes conformar. Pasaste ese proceso, pero ahora entras en otro. Y tiene que suceder lo mismo. El asunto es que cada proceso es un mayor nivel. Es un mayor nivel. Por eso es que usted ve que las gentes que han pasado por procesos en su vida tienen que ser gente madura, porque los procesos le han enseñado algo. Es difícil, aunque no imposible, y hay algunos por ahí que proceso tras proceso y siguen iguales, pero lo normal es que los procesos, era lo que hablábamos el domingo, las temporadas, los procesos en las diferentes temporadas saquen de ti lo que Dios quiere sacar. Listo, ya superaste este nivel, ahora pasas al otro. Y sigues y sigues y se cumple la palabra que somos como la luz de la aurora, que vamos en crecimiento, en avance, en progreso, en conquista. Vamos hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo el día es perfecto? Cuando el carácter de Jesús esté completamente en nosotros. Amén. Entonces, yo les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar. Quedan unos minutos. Amén, para orar. Y yo quiero que mientras yo estoy ministrando acá, usted pueda hacer una oración y usted pueda aplicar estos 4 pasos. Usted comience allí a orar. Dele gracias a Dios porque hoy está aquí. Dele gracias a Dios porque escuchó esta palabra. Dele gracias a Dios porque de alguna manera Dios nos está hablando hoy. Amén. Y comience allí a orar. Diga al Espíritu Santo, guía esta oración. Quiero hacer una oración dirigida por ti, Señor, dirigida por ti. Y ahí está, Dios está comenzando a poner, el Espíritu Santo está comenzando a poner en tu corazón y en tu mente por lo que vas a orar. Está sucediendo porque se lo estás pidiendo. Comienza a orar por eso que el Espíritu Santo está poniendo ahora mismo en tu corazón. Comienza a clamar por eso, comienza a orar. Comienza a pedirle al Espíritu Santo que sea Él, que sea Él, que sea Él, que sea Él. Él te está guiando, Él te está llevando, Él te está mostrando cosas que no sabías y que no conocías respecto a esa situación. Él lo está haciendo porque Él es fiel y verdadero. Amén. Y ahora continúa, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue clamando por esa situación. Sigue orando por lo que el Espíritu Santo te mostró hoy. Sigue clamando, sigue orando. Ahora enfoca esa oración en Jesús. Enfoca esa oración en la fe. Enfoca esa oración en la voluntad de Dios. Enfoca esa oración que estás haciendo ahora mismo. Enfócala en Él, enfócala en la fe. Echa fuera todo temor, toda cosa que te dice que no es así.
toda esa voz que te indica y te dice, no, eso no es así, eso no es lo que Dios quiere, mejoras tal cosa. Tú sabes reconocer la voz del Espíritu Santo porque tú eres hijo de Dios. Tú sabes reconocer la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo se siente aquí adentro en el pecho. Se siente algo que te quema, algo caliente, que tú sabes que es la presencia del Espíritu Santo. Tú sabes que no viene de ti, tú sabes que viene de Él. Sigue orando allí, sigue clamando por esa situación que Él te habló, que Él te mostró. Confía en Él. Dile, Señor, voy a confiar en ti. Señor, voy a creer en ti. Esto está en tus manos, Señor. Esto está en tus manos, Dios. Y yo sé que tú tienes, Dios mío, la victoria para mí, para mi casa, para mi familia, para mi país. Tú tienes la victoria, Señor, porque yo estoy confiando en ti. Enfócate en Jesús, enfócate en Él. Imagínate a Jesús en medio de esa tormenta que te dice, ven, 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 acércate, acércate, soy yo, soy yo, soy yo. Él te está diciendo esta noche, sal de tu barca, sal de tu barca, sal de la barca de la incredulidad, sal de la barca del temor, sal de esa barca y camina hacia mí, te dice el Señor. Cree, confía, porque yo voy a contestar esa oración. Yo voy a hablar a tu vida y yo voy a contestar esa oración. Yo voy a cambiar toda circunstancia, porque yo te amo y tengo fe en ti, te dice el Señor. Yo te amo y tengo fe en ti, te dice el Señor. Haz los ajustes que tengas que hacer para que sea el mismo Cristo manifestándose a través de ti. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias.